del Congreso de la Ciudad de México, del Gobierno de la Ciudad de México y de la Alcaldía de Iztapalapa les damos la más cordial bienvenida. Antes de comenzar, queremos dar la presentación de nuestro apreciable presidio. Agradecemos también a nuestro equipo de intérprete de señas y al equipo de la Utopía de Iztapacali por abrirnos las puertas de esta gran alcaldía. En el centro, nuestra queridísima alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavés. Presidenta de la mesa directiva de la Cámara del Congreso de la Ciudad de México, la diputada Marta Ávila Soledad. Compañera de primer nivel, la diputada Brenda Fabiola Ruiz, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena. Nuestro querido diputado joven, el diputado Pablo Emilio García González, vocero del Grupo Parlamentario. Y como siempre, los más queridos en estos territorios, nuestra diputada, la diputada Miriam Valeria. El diputado Miguel Ángel Macedo. El diputado Juan Estuardo Rubio Guanito. En representación de la consejera jurídica, la doctora Evelina Cruz Villegas, el licenciado Eder Yacir Chávez Telles. Y de parte de casa, el maestro Mucio Israel Guerrero Hernández, de la Cámara de Gobierno de la Participación Ciudadana en Iztapalapa. Pónganme la presentación, por favor. Bueno, vecinos. La gentrificación es el gran tema en boga de este tiempo. Es una consecuencia de la lucha por la Ciudad de México, por habitarla, por apropiarnos de ella y hacer lazos que nos unan, como lo hicieron ya nuestros padres y nuestros abuelos. Ponemos en vista completa y pasamos a la siguiente página. Este es un problema que nos ha arrastrado, ¿no? La gentrificación no es un problema solo de 2, 3 colonias por allá, en la Roma, en la Condesa. Estamos viendo sus efectos en cada una de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, y esta experiencia, nuestro noveno foro de parte del Congreso de la Ciudad de México y del Gobierno, los diálogos de ciudad, pues nos ha dado cuenta de ello, de cómo cada lugar tiene sus particularidades, cómo cada grupo social lo sufre de manera distinta, los distintos intereses que se conjugan para el uso de esta ciudad. Y bueno, lo importante antes de empezar, porque pareciera muchas veces que la gentrificación lo tomaran como un término para distinguir, no sé, solo a los gringos o distinguir cierta clase de turismo, cuando en realidad es una dinámica social que subyace un gran problema, el desplazamiento por parte de un grupo social con mayor poder adquisitivo frente a uno que es originario, ¿no? O habitante. No vamos a atorarnos mucho porque sabemos que es una tarde acalorada, que hay mucha participación por parte de los vecinos, pero como pueden ver en esta y en la siguiente diapositiva, la mancha urbana de la Ciudad de México ha crecido de forma exponencial y han habido distintos instrumentos de planeación, ordenamiento, facilidades administrativos a lo largo de la historia del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, para intentar controlar esta situación, hacer un tratamiento integral, en particular de la zona metropolitana del Valle de México, que como podemos ver en la última parte, esto es a datos de 2023, pues ha crecido de una forma inmensa, porque se abarcan municipios tanto del Estado de México, Hidalgo y Morelos. Pasamos a la siguiente. Sin embargo, en los grandes centros urbanos, lo que hemos visto es, uno, el aumento en el nivel de vida, la esperanza de vida, pero conforme más se alejan de la Ciudad de México en la periferia, pues aumenta la marginación, ¿no? Es una
estadística terrible, en la cual se tiene que hacer mucho todavía por avanzar. Pasamos a la siguiente. Este es un dato tremendo. Cada año, 100,000 personas, según el INEGI, son expulsadas de la Ciudad de México. Esto representa alrededor de 20,000 familias que año con año la Ciudad de México las aleja, pero ellos son nuestros trabajadores, los policías, los bomberos, la gente de limpia, nuestros médicos, doctores, enfermeras, y cada vez viven más lejos para trabajar en los mismos centros urbanos. Esto implica grandes distancias, 3, 4 horas de recorrido, que va en detrimento de la calidad de vida, cuando esta ciudad tiene que ser para todos. Pero para que sea para todos tenemos que participar, integrarnos y establecer un mecanismo de ordenación. Vamos a pasar a la siguiente. Aquí podemos ver en estas dos láminas cómo la asequibilidad de los servicios pues se concentra en la zona central y algunas manchas en las periferias de acuerdo al desarrollo propio de las alcaldías. Esto lo que nos representa es una grave crisis en cuanto a la urbanización de la Ciudad de México. Pasamos al siguiente. Tenemos, al menos dentro de la Ciudad de México, casi un poco más de 3 millones de viviendas, de las cuales reconocemos que existen en renta, el 23%, que son casi 700,000 viviendas. 700,000 viviendas que año con año pagan renta y que hoy, en 15 días, van a volverse a preguntar cómo le vamos a hacer. ¿Quién de aquí paga renta, vecinos? Levanten la mano. Varios. ¿Y les parecen a ustedes las rentas justas? Honestamente, levanten la mano. ¿Tienen derechos o solo tienen la obligación de pagar? De pagar, ¿verdad? Y eso no es una relación justa. Entonces, gran parte de esta situación y de estos foros, su objetivo es recopilar sus sentires para que se elabore la primera ley de rentas justas, asequibles y accesibles de la Ciudad de México, un instrumento histórico, y no lo vamos a construir desde el escritorio, sino aquí con la gente a ras de tierra escuchándolos. Por eso también les pedimos, cada uno recibió a la entrada una hoja, que participen escribiendo. Nosotros estamos sistematizando en un equipo muy delicado del Congreso de la Ciudad de México para recopilar toda esta información y hacérsela llegar tanto a nuestros legisladores aquí presentes, que están aquí dando la cara, como a nuestros funcionarios de gobierno, que están constantemente estudiando y reflexionando cómo vamos a hacerle para que esta ciudad sea para todos y para todas. ¿Podemos usar la siguiente? Este va a ser el gran desafío del mañana, vecinos y vecinas. ¿Quiénes de aquí viven en unidades habitacionales en Iztapalapa? Hay muchas. 1, 2, muy poquitos. Hay que observar, por ejemplo, en Iztapalapa, ahí la tenemos en medio, el nivel promedio de altura de la Ciudad de México es de 2 pisos. Iztapalapa es de las más chaparras. Hemos crecido horizontalmente, pero las familias no crecen en esa proporción. La población del Valle de México ha estado en un proceso estabilizador a lo largo de los últimos 20 años, de manera que hemos decidido construir hacia lo largo cuando deberíamos construir hacia lo alto. Y esto también resulta natural para muchas familias. Tienen que, pues se casan los hijos, se viene la nuera, se juntan, ya saben cómo son las dinámicas, y pues no queda de otra más que construir para arriba, ¿no? Entonces, este es el gran desafío de la Ciudad de México, el desarrollo vertical, porque ya la reserva territorial es baja y la zona de conservación es un pulmón que debemos conservar a toda costa, de manera que la redensificación es también algo que ustedes seguramente están interesados, sobre todo los que vivimos en unidades habitacionales. Tengo el gusto de conocer varias de aquí de Iztapalapa cuando era un joven, pero pues como ustedes saben son a lo máximo de 4 pisos. Entonces Iztapalapa es una alcaldía chaparrita y seguramente ustedes lo han visto. Vamos a pasar al siguiente. Aquí entramos en nuestro parque de vivienda y saber que las viviendas desocupadas también representan un desafío, en particular las que se concentran dentro de la zona de Cuauhtémoc, Gustavo Madero y Miguel Hidalgo, que son también una de las zonas más golpeadas por este fenómeno de la gentrificación.
pacificación. Ya hemos llevado como Congreso 2 foros a estas alcaldías, 3, y la problemática es clara para los vecinos. Entonces, también es necesario saber su opinión respecto a lo que opinan, si ustedes son partícipes o han usado o están a favor de las plataformas, porque también son parte de este problema, aunque algunos insisten en que no es así. Es verdad también que tienen una responsabilidad social y hay que exigirles a estas grandes compañías un factor ético, una dimensión social, porque como lo señala la presidenta Claudia Sheinbaum, prosperidad compartida para todas y para todos, en beneficio de las y los chilangos. Este es un dato que a muchos nos espanta. Como ustedes pueden ver en la línea roja, este es el índice de precios de la vivienda de la Ciudad de México y es en todo el país la segunda entidad con el índice de precios más alto. Entonces la vivienda para muchos ya no es accesible. Como joven, y aquí hay muchas caras jóvenes, lo cual alegra mucho a nuestros compañeros diputados, es muy difícil acceder para nosotros a una vivienda. ¿Cuántos todavía tenemos que vivir con los papás, ahí juntados o con 5 roomies, ¿no? Entonces hay ahí un déficit entre el salario y el precio de la vivienda, que es una de sus preguntas. ¿Ustedes qué piensan del precio de las viviendas? ¿Debería tener un tope? ¿Debería participar en el Estado en su limitación? Porque hasta ahora nos lo han dicho, pues es la ley del más fuerte, del más gandalla. Yo no creo que ninguno de aquí esté muy de acuerdo con esa afirmación. ¿O sí? No, ¿verdad? Pasamos a la siguiente. Precio medio de vivienda, 3.997 millones de pesos. Nadie tiene eso, nadie. El que lo tenga, que me invita a su casa porque yo la paso mal. Pasamos a la siguiente. El crecimiento anual del índice de vivienda en los últimos 10 años, lo que confirma, el estado con el precio más alto es Baja California Sur, el segundo la Ciudad de México. Y esto también demuestra que no es un problema únicamente en la capital, sino que lo estamos viendo en los grandes centros de desarrollo de la ciudad del país, que tienen infraestructura turística, cultural, económica, industrial, lo que las hace atractivas. Pero la gente que vive ahí, los trabajadores que hacen funcionar esas ciudades, ¿qué hay para ellos? ¿Pasamos al siguiente? Bueno, hasta ahí, porque justo esta parte, hay también en Iztapalapa de anfitriones y usuarios de Airbnb, aunque sabemos más bien que las dinámicas en cada una son diferentes, entonces esto era para otras partes. Entonces, ¿cómo pasar la otra presentación? Antes de comenzar, porque los objetivos no es aquí venir a chorear, ¿no? A platicar y decirles cómo vamos a hacer, no, es escucharlos, escuchar sus reclamos y escuchar también sus sugerencias, porque no se vale solo quejarse, hay que participar y tomar la gobernabilidad con nuestras manos, no solo votamos una vez y a ver cómo le hacen estos expertos, no, por eso estamos todos aquí. Y por ello, como somos bastantes, vamos a establecer una dinámica. Vamos a dar la palabra a los compañeros para que presenten sus posturas, que presenten acerca del bando 1. Es un instrumento jurídico en construcción, no está escrito en piedra todavía, sin embargo, hay que conocer más aún para poder escuchar la propuesta, y después vamos a abrir una ronda de participaciones en 3 bloques. El primer bloque son problemáticas sobre las rentas, puedes poner el segundo. El segundo es el desarrollo inmobiliario frente a las necesidades territoriales, servicios, agua. Sabemos mucho de Iztapalapa, esa es una de las grandes pugnas. Vamos a pasar al siguiente. Y las limitaciones al derecho a la vivienda, donde personalmente quiero invitar a las y los jóvenes que están aquí en este auditorio a que señalen cuáles han sido sus limitaciones, los diferentes tipos de aval y ciertos requisitos leoninos, ¿no? Porque 3 meses de renta, que no tengas hijos y que no tengas gato, y si quieres nada más ven a dormir, pero no respires porque le eres muy caro. ¿Qué les pasa? Y por último, un espacio libre donde queremos que ustedes también nos propongan agenda, nos digan de qué se va a tratar lo que Iztapalapa quiere. Sabemos que esta es la alcaldía más poblada, no podemos recopilar toda la información de todos los iztapalapenses, pero con su participación
hacemos de esto un ejercicio democrático y representativo. Gracias por escucharme y antes de comenzar con la dinámica de participaciones quiero cederle el uso de la palabra a nuestra alcaldesa a la vez para que nos dé unas palabras de bienvenida. Gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos a Iztapalapa, diputadas, diputados, Consejería Jurídica. Pues este es un diálogo al que nos convocaron desde el Congreso de la Ciudad de México y lo arropamos con toda convicción de que salgan bien los trabajos que se programaron para hablar de las rentas, para hablar de la gentrificación y también para hablar de lo que, pues aquí entiendo, ellos quieren llevarse. Es un muy excelente ejercicio democrático que nuestras representantes, diputadas, diputados se lleven a esta discusión al Congreso las apreciaciones que haya en territorio sobre estos temas. Sobre todo porque, si no estoy mal, por primera vez en la historia de nuestra ciudad se está abordando esta problemática que es muy amplia y que requiere de una serie de medidas como la que ya tomó la jefa de gobierno al emitir su bando 1 que presentó hace poco y que creo aquí ya expusieron y que precisamente es una apertura de una discusión muy amplia de todos los factores que implican la gentrificación. No obstante, es necesario discutir también los efectos y consecuencias que provoca la gentrificación en las alcaldías de la periferia. Porque nosotros como periferia nos hemos convertido pues, en los grandes receptores de las muchas familias que han sido desplazadas del centro de la Ciudad de México. Iztapalapa es precisamente una de las demarcaciones que durante muchos años se han venido convirtiendo en un polo de recepción de quienes buscan vivienda asequible. No obstante, esta posibilidad forzada no ha sido acompañada de políticas públicas que permitan asegurar vivienda a bajo costo, servicios, accesibilidad, movilidad y seguridad. Así, resulta importante señalar algunos aspectos a considerar como parte de este gran esfuerzo para abatir la gentrificación en nuestra ciudad, pues es de igual relevancia el diseño de acciones para las zonas de mayor tensión inmobiliaria como para las regiones de recepción de este tipo de movilidad interna. Quiero llamar la atención aquí a nuestros diputados para que pensemos en la redensificación urbana de la infraestructura existente en la alcaldía, así como en la regularización de la tenencia de la tierra, en dar seguridad a las personas en su vivienda. Hay asentamientos en Iztapalapa de más de 40 años. Ya merecen certeza jurídica, ya merecen ser pensados en una lógica distinta desde nuestro Congreso. Por eso llamo la atención, les informo además que estamos haciendo un estudio con la UAM Iztapalapa. Este estudio se nos entregará a finales del año, de diciembre, en donde ellos ya hacen toda una valoración en todo sentido, urbanística, social, económica, de movilidad, que implica el que no tengamos esta certeza jurídica sobre estos asentamientos. Y se los entregaremos para que ustedes hagan un análisis pues, que implique el que el ordenamiento territorial de nuestra demarcación se vea pues, afectado para bien en la regularización de la tenencia de la tierra de miles de familias que ya les hace falta en Iztapalapa. Será necesario considerar planes de vivienda social que sean ecosustentables y que con ello conlleven una mayor carga y
que no conlleven, una mayor carga de estrés hídrico, ni comprometan los recursos naturales de las futuras generaciones. Veo con mucho interés que se están propiciando proyectos desde el INVI que sí consideran estos factores, pero hagámoslo ya no como algo posible o deseable, sino obligatorio, porque si no, ahorita vengo de la unidad artículo 4 constitucional y de verdad que es una problemática muy fuerte en no considerar la captación de agua de lluvia y una rigidez en la invasión de áreas comunes, porque están sobre el drenaje las viviendas. Entonces todo eso hace que tengamos ahí que actuar de manera, normativamente, insisto, más enérgica para evitar que las áreas comunes sean invadidas. Eso por poner un ejemplo, no es solo lo que se deba considerar, la gentrificación es un fenómeno todavía más grande y de mayor impacto. También, si me permiten, creo se debe contemplar mayor inversión en los servicios urbanos y en la generación de empleos bien remunerados al interior de la demarcación para mejorar la calidad de vida de los miles de personas que llegan diariamente a Iztapalapa en busca de nuevas oportunidades. Estas son solo algunas ideas muy generales de los temas que considero se deben abordar como parte del fenómeno de gentrificación en nuestra ciudad, pues se debe atender sus causas, así como efectos secundarios o colaterales. En Iztapalapa aprobamos un bando 5 denominado para la inversión económica en la alcaldía. Y esto es tratando de atraer más inversiones comerciales, industriales, tecnológicas en Iztapalapa. Ello con la finalidad de realizar nuevos polos económicos y laborales que brinden alternativas de desarrollo económico para toda nuestra población. Este bando 5, su objetivo es que quienes vivimos en Iztapalapa podamos trabajar en Iztapalapa, que llegue aquí la inversión económica que propicie empleos o relocalizar empresas que tienen mano de obra o personal que vive en Iztapalapa, pero que está instalada la empresa en otra demarcación. Es un poco la idea del bando 5 y afortunadamente ya estamos preparando una serie de inversiones en este sentido. Vivir en Iztapalapa y trabajar en Iztapalapa. Atender y resolver las causas y efectos de la gentrificación pues es tarea de todas y todos. Yo agradezco la convocatoria al Congreso de la Ciudad de México, al Gobierno de la Ciudad de México, ya que tengamos en un diálogo así de abierto la recepción de todas las opiniones con respecto a este fenómeno, porque de lo que se trata es de construir, nosotros lo hemos dicho en todo momento, el buen vivir en toda la zona oriente del Valle de México. Muchas gracias y bienvenidas y bienvenidos. Gracias a nuestra querida condesa licenciada Olga Navarez, una estadista sensible, conocedora y transformadora. Pasamos con la diputada Reina Fabiola Ruiz, vicecoordinadora del grupo parlamentario. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todas y a todos. Antes que nada, muchísimas gracias por regalarnos su tarde, por compartir con nosotras, a mis compañeras, a mis compañeros alcaldesa. Qué gusto estar aquí el día de hoy aquí con ustedes. Como ya lo explicó mi compañero Fran, venimos para hablar de la gentrificación. ¿Ya habían escuchado de esto o es la primera vez que escuchan? ¿Ya? ¿Ya lo habían escuchado? A ver, por favor, levántenme la mano de aquí, ¿quién renta? Ok, uno de los puntos más importantes de este bando número 1 es justamente la creación de esta defensoría que va a defender también a los inquilinos. ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado que les suben la renta de un día para otro sin revisarles? O que les dicen, ¿sabes qué? Ya mi hija se va a casar y necesito el departamento y te desalojan.
se quieren ir por encima de lo que está la inflación a la renta. ¿Les pasa o no les pasa? Pues justamente eso es lo que vamos a combatir. Esta Defensoría de los Inquilinos tiene ese propósito. Les voy a poner un ejemplo. Mi casa, que es su casa, está en la alcaldía Pajimalpa, pero mi oficina está en el Zócalo. Entonces yo podía hacer todos los días hasta 3 horas de camino. Buscando lugares para rentar más cerquita de mi oficina, pues hubo un lugar donde me pidieron, porque soy una mujer soltera y sin hijos, me pidieron prueba de embarazo para poderme rentar. ¿Les parece justo que en pleno 2025 las mujeres seamos víctimas de ese tipo de discriminación? Pues de eso va esta defensoría. También es una realidad que todos tenemos derecho a la vivienda, tenemos derecho a la ciudad y a ser comunidad. ¿Por qué estamos haciendo esto y por qué estamos recorriendo toda la ciudad? Porque se va a hacer esta ley, como ya lo dijo Frank, pero para poder hacer esta ley, nosotras y nosotros, las y los diputados del Congreso, tenemos que escuchar a toda la ciudad porque cada problemática es distinta. No es lo mismo la problemática que se vive aquí en Iztapalapa, que la que se vive en Milpalta, que la que se vive en Azcapotzalco. Entonces, por eso es muy importante que nos ayuden llenando la hojita para que hagamos esta memoria. Porque esta memoria y esta transmisión se van haciendo versiones estenográficas y todo lo que aquí se dice se va a ir a la dictaminación de la ley de las rentas. Entonces necesitamos que nos ayuden. Hoy no venimos a echarles rollos, venimos a escucharlos, venimos de eso se trata, de que nos digan qué está pasando, qué sienten, qué piensan y cómo lo están viviendo. Para eso estamos el día de hoy con ustedes. Y ya después, una vez que esté la renta, vendremos a una segunda ronda para explicarles cómo quedó. Pero aquí tienen extraordinarias diputadas y diputados, están extraordinariamente bien representados. Y créanme que todas sus demandas también nos las hacen llegar todos los días al Congreso de la Ciudad. Entonces, si por cualquier cosa que no pudieran dejarnos el día de hoy les faltó algo, créanos, con sus diputadas y sus diputados, háganoslo llegar por favor, y todas las opiniones van a ser tomadas en cuenta para la creación de esta ley. Muchísimas gracias de nueva cuenta por recibirnos, estamos a sus órdenes y queremos escucharlos. Gracias. Gracias, diputada Rebeca Fabiola, una compañera de primer nivel. Le doy el uso de la palabra al diputado Pablo García, quien nos dirigirá unas breves palabras. Muchas gracias, buenas tardes, ¿cómo estamos aquí en Iztapalapa? Arriba Iztapalapa, nosotros muy contentas y contentos de estar acá. Muchas gracias a la alcaldesa Iztapalapa, alcaldesa, por recibirnos y además pues acompañados de una gran bancada, ya poder hacer casi la bancada de Iztapalapa aquí con tantas buenos compañeros, nuestra presidenta del Congreso Marta Ávila, nuestra diputada Valeria, el diputado Macedo, que bueno, ya los hemos presentado mucho, a mi querido Juanito y a mi vicecoordinadora. Muy bien, pues estamos aquí, ya es el 10º, si no me equivoco, ejercicio que hacemos, noveno ejercicio que hacemos en diferentes puntos de la ciudad. A veces parece que el trabajo legislativo pues es cosa ahí de lo que pasa encerradas y encerrados en el Congreso, pero no tiene que ser así, y menos este tema. ¿Cómo vamos a regular las rentas si no tomamos el sentir de quienes rentamos en la ciudad, en los diferentes puntos de la ciudad? ¿Qué pasa? ¿Cómo es la relación con los caseros? También escuchar a los caseros, no todo el que renta pues es muy adinerado, ¿no? Hay de todo tipo de propietarios, entonces venimos a escuchar eso, las relaciones entre inquilinarios, les llamamos, y con un propósito muy sencillo, ya lo dijo mi vicecoordinadora, y no me voy a extender mucho porque lo fundamental es escucharles, la construcción de esta primera ley de rentas justas en la historia de la ciudad. Es la primera vez en la historia que se van a regular las rentas. La primera vez, aunque ya está en el Código Civil, por ejemplo, que no pueden aumentar más allá de la inflación, nunca se había entrado a profundidad en las relaciones entre propietarios e inquilinos. Entonces, por eso es fundamental esto. El bando 1 tiene varias medidas, entre ellas la construcción de vivienda social. Y eso les quiero yo decir, este año, bueno, el que terminó, aprobamos el mayor presupuesto de construcción de vivienda pública en los últimos años, 9,000 millones de pesos que aprobamos en el Congreso
a propuesta de nuestra jefa de gobierno, Clara Brugada, para que haya más vivienda asequible. Entonces, son esos dos elementos. Hay varios en el bando, pero yo quiero que recordemos esos dos. La mayor construcción en la historia, que también la presidenta está haciendo a nivel nacional, con 1 millón de viviendas al año, la mayor construcción en la historia de vivienda social y la regulación de las rentas. Esto con el propósito sencillísimo de que podamos vivir en la Ciudad de México. Algunos de ustedes quizá, sus hijas e hijos, se han tenido que vivir a otro estado del país para poder costearse la vida. ¿Alguno de ustedes les ha pasado? Entonces, eso es lo que queremos cambiar, que podamos vivir en nuestra ciudad y que podamos generar arraigo. Entonces, esta serie de preguntas que les va a hacer ahora Frank, tienen el propósito de poder recoger planteamientos concretos de ustedes y además pedirles el apoyo a que nos ayuden llenando el formulario que les hicieron llegar, para que podamos todo eso incluirlo en la dictaminación de la Ley de Rentas Justas que estaremos trabajando en el Congreso en el próximo mes. Entonces, es muy importante lo que puedan ustedes plantear, lo que puedan ustedes tanto decir en el micrófono como por escrito en los formularios, y así es como desde nuestro movimiento vamos a seguir construyendo colectivamente esta ley, que insisto, es histórica y que trabajaremos de la mano de ustedes. Pues muchas gracias y yo muy contento de estar acá. Arriba Iztapalapa otra vez. Gracias, diputado. Pues bueno, ahora sí lo que nos truje, ¿no? Vamos a abrir este primer bloque de participaciones que queremos arrancar el tema de las rentas. Ya preguntamos varias veces, aquí hay varios que alquilan su vivienda. Y también los que son arrendatarios, se vale, porque seguro han tenido experiencias de terror, como nos han contado en otras alcaldías. Y es un momento, por aquí de este lado, ¿no? Por favor. ¿Tenías tu nombre? Mi nombre es Dulce Vázquez, soy dirigente de la Unión de Lucha Vecinal del Valle del Agua. Nos dedicamos desde hace más de 40 años a la lucha por una vivienda digna y a la lucha contra la gentrificación, que justo desde el 85 pues vimos estos avances de estas políticas neoliberales. Un poquito más de la barra, no me voy a saber mucho. Pues agradecemos a la convocatoria de la alcaldesa Leila Alavés, compañera también de lucha de muchos años, a mi compañera Francis Filín, dirigente de la Unión de Lucha Vecinal del Valle del Agua, y a la presencia de los diputados, y tomamos a bien estas convocatorias. Por años nosotros hemos estado visibilizando los problemas que se tienen en la ciudad, la expulsión de cientos de miles de familias a las periferias de esta ciudad, como son los municipios de Ecatepec, Iztapaluca, en el Estado de México, Chalco, pero ahora la gravedad de esta expulsión de la gente que construimos la ciudad, de los trabajadores, va más allá. Va hasta el momento en el que la gente tiene que, con el crédito que les otorgan con la vida del Fobiste, solo pueden comprar vivienda en estados como Hidalgo, Morelos, por decir algo, ¿no? Que es imposible que la gente pueda vivir allá y venir a trabajar hasta acá. Que muchos lo hacen, ¿no? Pasan 6 horas, 5 horas de su vida del día, ¿no? Para poderse trasladar. ¿Qué decimos nosotros? Alto a la expulsión de la gente que por años ha construido esta ciudad. Acá se quedan sus impuestos, acá se queda su trabajo. Esta ciudad es grande gracias a todos los habitantes y a todos los que andamos aquí, siempre trabajando. Entonces, hemos visibilizado esta parte, queremos conocer de los diputados el compromiso que tienen para combatir este problema, pues que lo hemos denunciado de muchos años, pero ahora ya es más visible. Y en el caso de la alcaldía de Iztapalapa, pues ahora nos han hecho propuestas del gobierno de la ciudad, a nosotros como organización, para gentrificarnos, ¿no? Para decirnos que por la falta de servicios, por la densidad poblacional de esta alcaldía, nosotros ya no podemos vivir aquí.
que nos vayamos a otras alcaldías, como bien dijo la diputada, Coajimalpa, Álvaro Obregón, tenemos derecho a vivir aquí, ¿no? Y es lo que hemos estado discutiendo y peleando y luchando, no nos vamos a echar para atrás. Eso es hacer comunidad, eso es arraigo territorial, ¿no? Y en el tema principal de lo que se refiere a la renta, pues no sé si sepan los diputados que la mayoría de las viviendas, por lo menos en Iztapalapa, que se rentan, y me atrevo a decir, en la ciudad no se tiene información formal, verídica, del universo de viviendas que se rentan, ¿no? O que tan solo pagan impuestos, están registrados ante el SAT para decir, yo rento y este es mi impuesto que pago por esas viviendas. ¿Cómo vamos a avanzar en ese tema para poder llevar ese control que dicen de ponerle un alto, un freno a las rentas? Acá muchos saben y alzaron la mano que rentan. Eso es una manera de ejemplificar también, alzar las rentas y decir que la gente de acá ya no las puede seguir pagando. Aquí la renta promedio en Iztapalapa no baja de 4,000 pesos y estamos hablando de esas viviendas que todos los diputados conocen de aquí de Iztapalapa, que han ido a visitar a las colonias y que son viviendas tipo vecindad, como las conocíamos antes, en todo alrededor del centro histórico. Cuartos que comparten, baños que comparten, patios que comparten, un montón de servicios, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en ese sentido? Porque entonces realmente yo no creo que se pueda avanzar mucho en el control de la renta cuando ni siquiera sabemos el universo real de lo que estamos hablando, ¿no? En el caso de la renta, quisiera avanzar un poquito más también para dejar la palabra a los demás. El presupuesto de vivienda aumentó, como ustedes dicen, pero nosotros que les decimos, nos dedicamos a esto, no es suficiente, diputados. Se necesita mucho más aumento, por lo menos el doble, para satisfacer la demanda de los solicitantes de vivienda que se encuentran inscritos, empadronados en el Instituto de Vivienda, tanto en su bolsa de vivienda como en las organizaciones sociales. Se necesita por lo menos el doble para salir con el problema avante de la gentrificación. Agradecemos a bien de la jefa de gobierno que tuvo que incrementar el presupuesto, pero no es suficiente. Por años, hace más de 15 años se cambió el presupuesto que se daba o el préstamo que se le daba a la gente de veces salarios mínimos a UMA. Hoy el salario mínimo es mucho mayor que la UMA, casi 3 veces más que la UMA. ¿Qué proponemos nosotros? Que se preste, que los créditos sean otorgados a las familias para la construcción de vivienda en veces salarios mínimos. Que se cambie eso es cuestión de los diputados. Si hay voluntad, por favor tomen en cuenta eso y verán que el incremento o el préstamo que se le da a la construcción de vivienda se incrementaría bastante y la gente podría vivir. Como le dijo la alcaldesa, necesitamos viviendas ecológicas, más allá, donde se trate el agua, donde se capte el agua, pozos en las viviendas que se pueda extraer el agua, etcétera, 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 para una mejor convivencia, tanto con el medio ambiente como con los vecinos, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos si esas viviendas son bastante caras? Incrementando el presupuesto. Discúlpenme, compañeros, pero venimos un foro a discutir. Por allá los compañeros que están asignando, permítanme, esto es importante porque no hay muchos foros, ¿no? Nosotros movilización tras movilización, donde no somos atendidos, donde nuestras propuestas se dicen al aire, no las atienden, no las replican, entonces permítanme decir. Con respecto al techo financiero, ya hice ese comentario, y bueno, seguimos aquí en presencia, vamos a estar muy al pendiente de verdad de lo que aquí les estamos diciendo. No estamos tan alejados de la gentrificación. Aquí hay colonias en las que ya es imposible comprar un departamento, tierra y también rentar. Pongamos la atención, ojalá la alcaldesa nos apoye bastante con este asunto, los diputados también, y bueno, yo ahí la dejaría. Gracias. Muchas gracias, Dulce. Les pedimos, por favor, las personas externas que respeten la participación de sus vecinos y de la misma manera les pedimos a todos que tratemos de acotar, pero no somos casi 500 personas, entonces hay que dar chance para que más voces sean escuchadas.
Entonces, una participación por acá. El vecino, ¿no te alcanza a ver el nombre? A mí me parece, primero agradecer la invitación, pero creo que hay un tema para muchas razones lógicas. Cada vez que estamos en Iztapalapa, y al estar en Iztapalapa tenemos dos temas: la gran regularización de la tenencia de la tierra y el fenómeno de los campamentos en Iztapalapa. Y esto quisiera citar a Andrés Manuel. Andrés Manuel fue el único jefe de gobierno que reconoció que existían campamentos en la región de Cabeza de Juárez. Y es un término, era no promover la renta, sustituir la vivienda para que el que tenía el poseedor del campamento o algo por el estilo, en tierras irregulares, pasara a su que es la sustitución de la renta. Él planteó la no renta. Incluso en una segunda parte promovió el proyecto Centro Oriente. Y el proyecto Centro Oriente planteó que antes que pensar en edificios de vivienda, nosotros estamos alrededor de la zona de la montaña. Hicieron un cochinero. De repente Andrés Manuel planteó la solución de la campamenta, pasó el tiempo y se olvidaron. Ya no regresaron. No han sustituido un solo campamento. La segunda parte que plantearon ellos era que el propio Andrés Manuel planteó que se equipara con todos los servicios de equipamiento, escuelas, todo lo que estaba planteando, vialidades y todo. Y había un estudio que habían aprobado, el estudio de impacto urbano. La realidad, compañeras y compañeros, es que de repente la jefa de la alcaldía en ese momento acuerda con grupos construir torres. Y esas torres, un grado de corrupción, un grado de corrupción porque se subieron a las redes, se convocaba a pagar diversos montos y diversas cantidades. Y la gente de los campamentos, ahí está, compañeros. Entonces, hoy cuando plantea la renta, si a mí me dicen, y si escuché yo el caso del programa, porque están pensando en una zona de Cabeza de Juárez, que está sobrepoblada, están pensando en poner rentas ahí, y no en sustituir a la gente de los campamentos, compañeros. Eso es una irresponsabilidad desde mi punto de vista. Pero lo que primero que se tiene que hacer es un compromiso social y político de sustituir los campamentos y quieran resolver para que la gente viva dignamente. Me parece lo demás está planteando aquí. Hay otro tipo de rentas, también les quiero avisar que ya existió hace tiempo una iniciativa de renta. Fueron las famosas rentas congeladas en esta ciudad y se convirtieron en un fracaso, compañeros. Y fue el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas quien vino al final promover la sustitución. Fue el ingeniero Cárdenas quien dijo, esta es la parte que está planteando ahí. Hoy yo diría, compañeros, más que requiere una consulta, sí debe revisarse esto, pero tenemos problemas graves. Yo hoy en la Sierra Santa Catarina, el Cerro de la Estrella, Cabeza de Juárez y todos los segmentos y programas de vivienda deben ser sustituidos como lo planteó en ese entonces el expresidente de la República. Es cuanto, muchas gracias. Gracias, vecino. Aquí adelante, con la mano. Les pedimos nos acotemos, es mucho lo que hay que decir, pero nos acotemos lo posible. Estamos dando 3 minutos de participación. Adelante. Bueno, una situación es que básicamente, yo revisando las estadísticas del INEGI, somos el segundo municipio más poblado de México, detrás de Tijuana. A comparación de allá de Tijuana, que es una ciudad fronteriza, en cambio nosotros, acá en Iztapalapa, somos, por así decirlo, es una alcaldía habitacional. No hay muchos trabajos, hay muchos edificios habitacionales de más de 10, 20 pisos. Podemos conocer todos
todos deben de conocer la zona de Vicente Guerrero, la unidad habitacional Guerrero. A lo largo del tiempo, mucha gente se ha venido desplazando hasta la alcaldía de Iztapalapa. Eso con los ha conllevado que muchas personas se tengan que movilizar de muchas partes. Hasta el momento se han tenido, a lo largo del tiempo se construyeron 3 líneas del metro pasando por oriente, centro y poniente de la alcaldía para poder abastecerse el traslado de las personas, conllevando así de que aún así muchas personas entran a migrar a Iztapalapa porque es una de las municipios más baratos de vivienda. Hay algunas excepciones que pueden ser altas o otras bajas, pero son muy baratos vivir aquí. Y entonces con ello pues conlleva ya que posiblemente ya con esto ya hay lugares abandonados, no solamente en Iztapalapa, sino en otras partes de la Ciudad de México, hospitales, escuelas, centros urbanos que han sido completamente abandonados por los gobiernos anteriores. Ya desde 24 hasta el centro histórico hay como fachadas coloniales ya abandonadas, ni razón ni uso, ya se han quedado como vistas. Mis ciudadanos que también se ocupen esos lugares, que se rescaten esos lugares para que estas problemáticas sean tratadas. En vez que se tratan de áreas que son completamente abandonadas, ya sea por el 85 o por el 17, son bastantes consecuencias que se debían de tratar en los años 50, porque si no, Iztapalapa ya en algún momento ya pasamos de 1.800.000, que fue en el 2020 que no tengo registro del INEGI. Las necesidades de vivienda en rehabilitación es uno de los grandes conflictos. Pasamos, como habíamos dicho, de este lado, del vecino. Les pido por favor que se peguen más el micrófono y se presenten también. Buenas tardes a todos. Al presidio, gracias por invitarnos a esta charla. Mi nombre es Juan Martín Navarro, pertenezco a una organización social que se llama el Frente de la Gente Alcaldía. En su momento por cada jefe de delegacional o alcaldesa para poder lograr estos programas de vivienda, que han sido luchas de 10 o 12 años para poder lograr especializar un proyecto de vivienda. Y qué bueno que se están estos foros y se habla de la certificación, porque lo más grave, porque la gente tiene que entender, es que expulsan a la gente de sus lugares de origen, en Coyoacán, en Álvaro Obregón, porque llega efectivamente gente con recursos económicos, llegan extranjeros a apoderarse de los lugares que mucho tiempo los padres que hoy son jóvenes los desplazan, ¿no? La renta, los propietarios de los inmuebles, y qué bueno que se habla de esta ley de no aumentar las rentas, porque es la realidad. Una persona que en la Condesa pagaba 3.000 o 4.000 pesos, de repente le dieron una vale 15.000, inclusive hasta en dólares. Eso que se empezó a inventar en los Airbnb, donde llegan los extranjeros a vivir por un tiempo nada más, y también se desplaza a la gente de esos lugares. Y qué bueno también, quiero aquí agradecerle a la jefa del gobierno, que por primera vez en la historia del INE, del que era, se dio el mayor presupuesto de la historia, de 9.000 millones de pesos, ¿no? Y aparte de la recuperación que hace el INE, de los créditos que otorga, que había que también plantear esa situación, y que también se le daba la oportunidad a la gente de tener un lugar donde vivir, que hoy se plantee que las viviendas se construyan de 60 metros cuadrados mínimo, y que el INE va a financiar este recurso, porque el dinero que estaba yo con anterioridad al año y medio, no alcanzaba el recurso para una vivienda mínima de cosas. A hoy hay la posibilidad de tener esto, pero primero requerimos de suelo, de espacios donde se puedan construir estas viviendas de 60 metros cuadrados para la gente que va a vivir en comunidad. Y lo que nos preocupa, nosotros como organización social, es que se diga que en algunas alcaldías este año o el que viene no se va a poder construir, que son las alcaldías que tienen suelo barato, que es Iztapalapa, Xochimilco, Tláhuac, y donde se dice que va a haber una restricción para que
pueda construir. Imagínense con la gentrificación, la gente expulsa, ¿a dónde se van? Buscan espacios como los de Chapalapa, Xochimilco, Tláhuac tiene una inmensa cantidad de suelo que se puede utilizar para desarrollar vivienda. Y Chapalapa tiene algunos espacios todavía, y obviamente pues esto cuando intervenir, observar nuestras áreas de verde, había que valorar eso, porque también la marcha urbana ha sido un ejemplo de Santa Catarina, que hemos ido durante años, pero creo que lo importante de todos nosotros es hacer conciencia y de nuestros gobernantes que planeen la infraestructura de estas alcaldías, porque los políticos invierten en lo que se ve, no en lo que no se ve, y en el que no se ve, los invierten. Y otra vez lo estamos viviendo en la ciudad, con las inundaciones, pues tiene que poner atención, no puede seguir pasando año con año, a pesar de que sean crisis atípicas, tiene que haber alguien que se encargue, y sé que lo hay, porque tenemos gobernantes, al menos en nuestro país, que pueden sacar adelante esta problemática. Sé que no es fácil, sé que no hay dinero que alcance, pero se tiene que hacer una inversión y tiene que convencernos de que económica, política y social de todo esto de la gentrificación. Como por ejemplo, yo lo que noto de las problemáticas es desde la cuestión política en la cuestión bueno, yo como por ejemplo trabajé en el Conavit y todo la adquisición de adquirir un crédito que pueda contar o todo eso, pues también implica la cuestión de las empresas, ¿no? El cambio de razón social, la cuestión de todo eso de los trabajos, de tener un trabajo seguro en el que busquen cambios de razón social porque eso no es una antigüedad, y también en la gentrificación en la cuestión del transporte. He observado que se hace lo del cambio, el tren elevado, pero no se construyen industrias en las que se puedan trabajar alrededor de la cuestión urbana, que todo se centra aquí en la capital. Entonces, en esto también tener esa visión, esa perspectiva económica de verlo desde las partes de afuera de los estados y no solamente en el centro, ¿no? Porque a fin de cuentas en Constitución la plusvalía ha aumentado mucho por esa situación de la construcción de este transporte, ¿no? Entonces hay que valorar esa perspectiva. Yo lo veo desde la perspectiva de gestión del agua en la cuestión de las viviendas, ¿no? Se les exige a las escuelas que construyan pues, captadores de agua, pero en las viviendas no han visto unidades habitacionales que se construyan con captadores de agua comunitarios, ¿no? Entonces como que también esa parte, ¿no? Ahora como por ejemplo también puedo observar en lo que es Santa Marta, el Ejército de Oriente, la Colmena, que se anulan, ¿no? Esos proyectos que también sean más arraigados que los cosas de atención, circuladores, desde esa perspectiva también. Luego también otra de las cosas que puedo observar es que, bueno, también como que tener esa cuestión de visualizar la reforma laboral, de todo eso, de la cuestión de los contratos, pero bueno, yo lo dije de la forma general. Gracias, Cristian, qué importante la participación de los jóvenes. Pasamos con el compañero de Sandra de este lado y antes vamos a cerrar la presentación. Dos cuestiones como muy concretas que quería preguntar tanto a la consejería que fueron como al resto de diputados. El bando 1, la propuesta 1 es estabilizar rentas, la 3 es la número 3 es regular la renta de estancia corta, como la ley turismo. Las propuestas 4 y 5, la de tercería disciplinaria, la ley disciplinaria, y la 14, el observatorio, todos hablan de nuevas leyes, nuevas instituciones, y sin embargo ya tenemos el Código Civil, artículo 2448, ya tenemos la ley de turismo del año pasado, que está congelada por los amparos que han tenido Airbnb y otros colectivos de mercado. Entonces están planteando nuevas leyes, pero ¿qué mecanismos están planteando para ejecutarlas? ¿Que se van a crear acaso unos tribunales disciplinarios específicos que puedan desahogar estas controversias de manera más rápida? Sabemos que el Poder Judicial de la Federación está atascadísimo, aquí en la Ciudad de México acaba de haber una huelga, los trabajadores de ahí están apuradísimos de trabajo.
¿qué mecanismos se van a hacer para que la ley disciplinaria, o como llaman, ley de rentas justas, razonables y asequibles, no sé por qué tiene que ser tan complicado el nombre, o sea, ¿qué se va a hacer para que esa ley se cumpla, en específico para la Consejería Pública? Y en el resto de las propuestas, de la 6 a la 8, se habla de más construcción de vivienda pública, más rentas que estén a cargo del gobierno, o sea, comunidades habitacionales que el gobierno esté gestionando, y la expansión de las comunidades habitacionales que ya existen. En esos tres puntos, o sea, creo que es, como ya bien dijeron los diputados y los hace rato, hay un presupuesto histórico que se va invertido, pero creo que tienen que darse cuenta que si no hay vivienda, no hay ningún otro derecho. O sea, no podemos tener acceso a ningún derecho que está planteado en ninguna parte de la Constitución si no tenemos una vivienda. Entonces, qué bueno que están 9.000 millones de pesos aprobados para la construcción de vivienda pública, pero como dice la compañera del colectivo, allá enfrente, no me acuerdo cómo se llama, no es ni lejanamente suficiente, y ustedes mismos, pues, en los números de la Ciudad de México, o sea, que tiene la Consejería y que tiene el Instituto de Vivienda, saben que no es suficiente. 20.000 hogares mínimo se desplazan al año, y para el fin de este sexenio, para el fin de esta administración, el programa de vivienda pública y de vivienda social va a entregar apenas 20.000 casas. O sea, se va a dar en 6 años lo que en un año se desplaza de gente. No es ni lejanamente suficiente lo que se está haciendo. Muchas gracias. Gracias, José. Y luego empezamos con las respuestas de nuestros panelistas. Buenas tardes, vecinos y amigos de la Gran Zacatecas. Me llamo Federico Rivas, vengo de los pueblos de Oriente, Santa Cruz, Santa María, San Sebastián, Santa Marta y Santiago. Aquí tuve la oportunidad, estuve hace 2 semanas en el Congreso para la gente con una discapacidad, que estamos toda la gente que tenemos una discapacidad. ¿Por qué no platicamos de que por qué no teníamos dinero en la calle para sobrevivir? No estamos equivocados, compañeros. Una gente que está completamente físicamente para trabajar, hay que buscar proyectos para mejorar. Primero a la gente que vive en la Ciudad de México. Yo les propongo una fuente de trabajo. El Cerro de Santa Catarina es un volcán. En ese volcán podemos ahí guardar agua para cuando no tengamos agua. ¿Cuánta gente no le daríamos trabajo ahí? Sean quien sea. Ahora, la venta de esa vivienda. Todos sabemos si no nos engañamos. La verdad, ¿qué hacen? Invaden terrenos, ya los tienen, ¿y qué hacen? Los venden. Que van sobre otro terreno, lo invaden y lo mismo. Entonces, ¿por qué vamos nosotros a darles una fuente de trabajo a una gente que no ha luchado por esta gran ciudad? Y era la primera vez que la jefa de gobierno, de los diputados, nos da esta oportunidad, que nos agarremos gente con discapacidad. A todos los que estuvimos ahí presentes, no fue porque por dedazo, cada persona que estuvo ahí, fue por un plan de trabajo que tenemos para todos los mexicanos. Así que vecinos, vecinas, hay que ponernos a trabajar y echarle ganas para que rescaten nuestra Jalapa y rescatemos esta gran ciudad. Gracias. Gracias, Federico. Es importante la voz de nuestros compañeros de capacidades diferentes. Vamos a dar la primera ronda de respuestas. La diputada Reina Fabiola, después nuestra compañera de la alcaldesa Lida Álvarez, y a la vez, y después nuestro compañero diputado Pablo García. Es el diputado Pablo. Y seguimos con las presentaciones. Está. Muy bien, gracias por sus planteamientos, que nos ayudan a explicar algunas medidas más que estamos incluyendo. Me empiezo por el final, las preguntas que hacía José, que son buenas preguntas. Yo mismo como ciudadano alguna vez me las hice. Bueno, pero ¿para qué tantas leyes? Pues hay que aplicar las que tenemos, ¿no?
Una de las cosas que reconoce el propio bando en el apartado de estabilización de rentas es la necesidad de construir mecanismos para poder hacer valer, por ejemplo, la regulación vigente de que las rentas no pueden aumentar por encima de la inflación. ¿Qué es lo que pasa? ¿A dónde se va uno a inconformar si no se respeta eso, por ejemplo? Si el casero nos quiere aumentar la renta al doble de un jalón, ¿a dónde va uno? Por ejemplo, cuando tenemos un problema de esas características en otras áreas del mercado, si uno saca un celular, por ejemplo, a meses en un supermercado y nos dicen que la mensualidad está en 500 y cuando va uno a pagar la primera, pues resulta que está en 900, ¿dónde se queja uno? En la Profeco, pero no hay Profeco para las rentas, ¿verdad? Por eso es importante construir una institución que permita ser el primer contacto y la primera autoridad en ese tema. Desde luego, hoy mismo cualquiera puede inconformarse a través de un juicio, pero sabemos que un juicio pues tarda mucho tiempo. Entonces, lo que queremos precisamente es construir esta nueva institución, la Defensoría Inquilinaria, que tiene como propósito que se cumplan esas disposiciones que están en la ley y que se cumpla también lo que dicen los contratos, o incluso que se firmen contratos. Mucha gente que renta hoy, está el dato ahí en la presentación, alrededor de la mitad de la gente que renta hoy no tiene un contrato. Entonces todo eso hay que irlo cambiando como ciudad para que podamos avanzar. Lo mismo el tema de los precios. Para que no aumente el precio, sobre todo en estas zonas de la ciudad, hay que establecer mecanismos para frenar la especulación inmobiliaria, que luego son estas palabras que suenan así como muy acá, pero tienen un significado muy específico. ¿Qué es la especulación inmobiliaria? Una zona de la ciudad que hoy no es muy cara, el valor del suelo hoy no es tan alto. Llegan fondos de inversión, grandes capitales, y dicen, ah, aquí está barato el suelo, y está Churubusco por acá, y está el eje 5, y hay un metro cerca, pues está bueno como para que invirtamos. Entonces, deliberadamente invierten, ojalá para construir vivienda asequible, pero no. De lo que estamos en contra es cuando se invierte con el propósito de encarecer, de comprar barato y de vender caro. Eso así, muy a grandes rasgos, es la especulación inmobiliaria y es lo que busca frenar el bando 1. ¿Cómo? Y respondo una de las primeras preguntas que se hicieron por acá. ¿Cómo se va a regular el precio de las rentas? Se está construyendo un índice de precios de alquiler razonable que de nuevo no existe en la ciudad. Hoy, por ejemplo, pues, si uno quiere ver cómo está el precio de las rentas, ¿cómo le hace uno? Solo que busques en internet, ¿no? Ahí en el Facebook o en otras páginas que hay de las inmobiliarias. El gobierno de la ciudad no tiene un instrumento público con el que pueda revisar cómo van evolucionando las rentas en las zonas. Entonces, ¿cómo se va a dar cuenta el gobierno, por ejemplo, que están pasando estos fenómenos de especulación inmobiliaria, que se están poniendo de acuerdo privados para encarecer el precio del suelo en algún lugar? Pues solamente que tenga ojos ahí. Eso es el objetivo del índice de precios de alquiler, con el propósito de poder actuar, que si el gobierno identifica que hay una zona que se está especulando para incrementar el valor del suelo, pues poder actuar con políticas y evitar el acaparamiento de tierra. A grandes rasgos son dos de las cosas que me parece importante responder y cedo la palabra para ampliar la explicación. La Defensoría Inquilinaria está por construirse. En esta ley que va a enviar la jefa de gobierno, que anunció en el bando 1, está su creación, porque exactamente hoy no existe. Hoy la única mecanismo de defensa es ir a juicio civil, y eso es lo que queremos cambiar con la creación de esta institución. Vamos a poner la siguiente cuestión. Abrimos en el siguiente bloque de preguntas respecto al desarrollo inmobiliario en el territorio. Ustedes han presentado, y de hecho el viernes pasado que estuvimos en Iztacalco, pues nos hablaron de una zona que también es muy cercana a Iztapalapa, que es Patitlán. Es un lugar de mucha atención también, que seguro está asociado a las problemáticas que por aquí han mencionado Dulce, Juan, los vecinos de los campamentos, no puedo decir otro nombre, pero con ello quisiera abrir la discusión a la construcción de vivienda que nos excluye, que nos empuja.
¿Ustedes cuántos departamentos de lujo han visto crecer alrededor de Churubusco, de Ermita, del Eje 3? Es una barbaridad y que no puede pagar nadie. Entonces, vamos a abrir otra ronda de 6 preguntas, una y una, y repetimos. Entonces, de este lado, alguien aquí había querido participar hace rato, la vecina de blanco. ¿Cuál es tu nombre? Buenas tardes, Alicia Hernández. Nosotros somos parte del Frente Popular Francisco Villa Independiente, precisamente de Cabeza de Juárez, en donde sí efectivamente se está dando la construcción de vivienda, pero también ahí sabemos que ha habido una gran problemática en cuestión a las inmobiliarias, ya que para ellas hay todo el recurso. No hay problema en cuestión del agua, no hay problema en cuestión de servicios urbanos, públicos, para la construcción de la vivienda. Sin embargo, para la gente que llevamos mucho tiempo ahí pues viviendo, sí se nos da este fenómeno, en donde a nosotros sí se nos ponen muchas trabas para que la gente pueda construir su vivienda. De ahí que necesitamos del apoyo de las autoridades, necesitamos del apoyo de, en este caso, el Instituto de la Vivienda, para que asuma el compromiso de comprar el terreno o desincorporar para que se pueda, pues de alguna manera, construir. Pero creo yo que el gran problema de la gentrificación a nivel Ciudad de México se debe a la gran problemática que existe en que politizan aquí todo. Si tú quieres ganar las elecciones, te acercas a las organizaciones sociales. Todo el mundo da su voto y todo el mundo como gobierno, yo creo que esa es la principal situación que deben de tener en cuenta nuestros diputados. Que para tener aquí un derecho a la vivienda, tienes que pertenecer a un partido político. Y si no perteneces a partidos políticos, simplemente no hay apoyo. Entonces, la gran problemática es que el derecho que hay para todos los ciudadanos de tener la vivienda que está establecida en el artículo 4, pues ese derecho se acaba cuando se hace una bandera para los políticos, una bandera para el poder político, y de ahí se acaban todos los derechos para los ciudadanos. Gracias, Alicia. Nuestra compañera, la alcaldesa Nelia Alavés, tuvo que retirarse, está en operativo constante por las lluvias que nos asolan esta tarde, pero se queda con nosotros en su representación el maestro Mucio Real Carrero Hernández, nuestro director de gobierno, y pasamos de este lado con el compañero de Blanco. Gracias, buenas tardes a todos, compañeras, compañeros. Mi nombre es Rodrigo Salazar, miembro del Consejo de Organizaciones Fuerza y Acción Popular Independiente y del colectivo Fuerza Comunitaria. Es importante puntualizar que para hablar de la lucha contra la gentrificación se va a tener que hablar de tocar muchos intereses, y yo quiero pensar que los compañeros diputados y las autoridades que nos acompañan están conscientes de ello. ¿Por qué? Hace unos días hubo una primer marcha contra la gentrificación, no fue aquí en Iztapalapa, pero fue una marcha que puso en los medios de comunicación la lucha contra la gentrificación, porque la lucha contra la gentrificación no es nueva. Aquí hay muchos compañeros de organizaciones con un historial muy largo y de honrarse, muy respetable su lucha contra la gentrificación, que ha sido por décadas, pero esa primera marcha puso en los medios porque tocó esos intereses de las principales empresas que están involucradas en la gentrificación. Y me gustaría hacer un llamado para que las autoridades, para que los diputados de diferentes bancadas partidarias tengan cuidado con los empresarios que se sientan y con los que se llegan a acuerdos. Hay algunos diputados y autoridades que siguen a Marieto Ponce, que él en la primera marcha contra la gentrificación publicó en su cuenta de X. Que alguien le explique a la señora, subió un video de una maestra que en Polanco hizo una explicación de la gentrificación,
y hace referencia a ella. Que alguien le explique a esta señora que en la Roma y en la Condesa, desde su creación en el Porfiriato, han vivido personas de clase alta y extranjeros. Ahora resulta que los iztapalacras se sienten los herederos de Polanco, la Condesa y la Roma. Menciono esto porque hay muchas personas que están dentro de los partidos políticos que lo siguen, que se han sentado con él, y me llamó mucho la atención que nos cataloga, nos pone esta etiqueta a los iztapalapenses. Si nosotros estamos aquí no es porque queramos ir a pagar rentas a la Roma, que algunos a lo mejor tienen su visión aspiracionista de decir vivo en la Roma, pero pagando una renta con 5 vecinos, ¿no? Pero esa no es nuestra aspiración es tener nuestra propia vivienda. Y el llamado es a que tengan cuidado con los empresarios, porque al tocar los intereses vamos a tener que hablar de esas empresas que quieren invertir. Pero al momento en que quieran invertir, no invierten en buena voluntad, no van a ceder su riqueza para darnos vivienda a nosotros, y eso es una realidad. Y se tiene que entender. Si no se entiende desde las bancadas, desde las autoridades, ninguna ley va a detener la gentrificación. Sabemos que está la ley de amparo. ¿Qué va a pasar cuando alguno de nosotros meta un recurso legal? Se van a amparar. Yo me voy a sumar a los llamados que hacemos desde las organizaciones a que se haga un trabajo pensando en los trabajadores, en los campesinos, en los comerciantes, porque ahí es donde está empezando la lucha contra la gentrificación, donde no nos vamos a detener, donde una ley no va a detener a esos empresarios. Y reitero, nosotros no estamos aquí porque busquemos pagar una renta, estamos aquí porque queremos acceso a una vivienda digna de calidad. Y me sumo al llamado de los compañeros de este lado, que queremos vivienda primero para el obrero, vivienda después para el burgués. Muchas gracias. Vamos a pasar de este lado con la compañera que vamos. Qué importante lo que mencionas, porque son justo esas voces las que estamos aquí tratando de discutir. ¿Quién es Marito Ponce? ¿Cuál es? Sabemos que es un empresario, pero él quiso ser parte de la 4T y Andrés Manuel dijo, mira, hice mi delito. Y aunque algunos lo sigan en Twitter para entender sus chistes, sus bromas y su clasismo rampante, están en el basurero de la historia. Él, Paco Calderón, todos estos que se sintieron atacados porque, como yo Zuckerman que dice, la gentrificación, bendita sea, ¿quiénes son ellos? La gente es la que necesita soluciones, no unos cuantos comentaristas que de vez en cuando hacen la buena. Pero la gente sabe y hay que desmentirlos con estas participaciones, porque no hay en la Ciudad de México habitantes de primera ni de segunda, todos somos iguales. Y un principio de este movimiento es la no discriminación, no el machismo, no el racismo y no el clasismo de ninguna de sus formas. Entonces, lo asumimos con esa responsabilidad. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Israel, de la Red de Círculos de Estudios Nuevo Iztapalapa. Y bueno, igual me sumo a todos los que han mencionado los compañeros, coincido con ellos. Pero creo que el tema de la gentrificación en Iztapalapa y en toda la Ciudad de México es muy diferente, no es lo mismo lo que está pasando en la Cuauhtémoc con lo que pasa aquí en Iztapalapa a la hora de hablar de gentrificación, porque me parece que los dos grandes problemas que hay aquí de la gentrificación en Iztapalapa es, me atrevería a decir, que es el tema, ahorita como mencionan ahí en las láminas, el tema de regular el desarrollo inmobiliario. O sea, si bien Iztapalapa es un lugar de dormitorio, históricamente toda la gente que ha llegado aquí desde los años 80, que venimos del centro expulsados precisamente por el terremoto o otro tipo de cuestiones, llegaban a la Vicente Guerrero. Hay mucha gente que habla que llegaron desde los 80 y están en ese lugar, y hay muchas colonias aquí en Iztapalapa. Pero uno de esos temas, y yo insisto, la gentrificación es muy amplia, es el tema del desarrollo inmobiliario, como lo menciona, ¿no? Aquí en Iztapalapa, si bien no hay tantas plazas, pero a partir de eso la Plaza Antenas también es un problema de gentrificación, porque desplazó a muchísima gente que tenía sus pequeños comercios y los hizo a un lado, y eso es parte, ¿no? Igual en Coyoacán se habla de un estudio que hasta casi 500 metros hay plazas y plazas y plazas, microplazas, y en Iztapalapa, si bien suburbita Iztapalapa, mira, también hay pequeñas placitas, y el puerto es lo mismo, insisto, la gentrificación de Coyoacán o de otros lados, pero yo lo que puedo observar como habitante de aquí, escuchando todo lo que mencionan los compañeros,
Ese es un tema, ¿no? Y el otro, pues yo creo que para que se complete bien esta nueva ley que quieren hacer, que creo que es importante, pero para que no quede a medias, también tiene que, como se mencionó los compañeros de Anáhuac, tiene que ver el tema de escriturar las viviendas. Yo creo que es lo más importante antes de pensar si Iztapalapa no está gentrificado. En la colonia Polvorilla, allá en la Magueyera, desarrollan muchísimas casas que no tienen ni escrituras. Entonces yo creo para que quede completo este bando que están haciendo, porque yo creo que es el momento histórico. Si no se hace ahorita, quién sabe qué vaya a pasar después, porque pues van a llegar nuevos diputados o nuevas... porque esto de la gentrificación yo también concuerdo. O sea, no es nuevo, no es de que lo que pasó, no, esto lleva muchísimo tiempo y los únicos lugares donde se discute son las universidades. Nunca había habido este tipo de foros y eso está muy importante que se haga aquí, pero insisto, esos dos temas en Iztapalapa que se vean, ¿no? El tema de las inmobiliarias, de las plazas comerciales, porque en un momento vamos a llegar a ese punto, y el segundo, que se empiece a regularizar todos los predios, porque para construir una vivienda, que es lo que mencionan aquí los diputados, pues tiene que estar regulado, ¿no? Allá como están en la montada, muchos predios, muchos campamentos tienen regulados, pero bueno, esa es mi participación y felicidades por el foro. Gracias. Cerramos esta ronda con la vecina. Buenas tardes, mi nombre es Flor Espinosa y soy del Frente Popular Francisco Villa Independiente. Viendo todo este contexto y aquí los diputados que están en el presidio, hay algo bien importante que dentro de la lucha y el trabajo y la ilusión de las familias por una vivienda en la cual se nos vende dentro del contexto de la lucha que hoy nos damos cuenta que dentro del Instituto de la Vivienda se ha participado, muchos hemos participado en proyectos del Instituto de la Vivienda, donde se dice que es un programa para la necesidad de las familias de bajos recursos. Sin embargo, hoy nos hemos enfrentado a que el mismo instituto los proyectos los ha vendido a las empresas constructoras y en donde hoy el costo de una vivienda social se ha elevado a más de $500,000 de pesos. Hay programas en los cuales hemos sido nosotros conejillos de India, como el programa de mejoramiento de vivienda, en donde tienes tu espacio y tu vivienda, te dan un crédito y te dan la vivienda en obra negra. Y de ahí tú tienes que seguir generando para concluir tu vivienda. Efectivamente, hoy los proyectos de la montada nos hemos topado y hemos entendido que la parte de ese compromiso político que existe en gobierno y empresas ha sido muy grande y han empezado a pagar muy grande la factura. Sin embargo, hoy los que pagamos esa cantidad exuberante, pues somos los que vamos a adquirir un proyecto de vivienda en esa zona. Y efectivamente se dieron mil situaciones, 1000 malos comentarios, pero sin embargo, eso es lo que tiene que checar la asamblea, eso es lo que tienen que checar los diputados, que verdaderamente el costo de una vivienda social para personas que no tienen ese programa de Infonavit y Fomiste, hoy esas casas que está construyendo el Instituto de la Vivienda se van a un costo como lo que construyen las empresas particulares en sus predios o la que vende una constructora. Efectivamente, hoy las viviendas que son unidades y que pertenecen al Instituto de la Vivienda se van a más de 30 años. A veces los titulares no concluyen con este proceso y ahí se quedan. Sin embargo, como hay deudores solidarios, esos son los que adquieren esa deuda. Eso es tan importante porque hablamos de renta, pero el que adquiere un crédito del instituto también es una renta. Y hoy por hoy, conforme está el salario mínimo en el instituto, lo que nos va generando más intereses es que está en el proceso de UMAS, se paga con UMAS. Esto es también
en donde se genera una confusión terrible. Y pues creo que es importante que también esa parte, porque quienes tenemos un crédito, pagamos renta. Es una renta a lo mejor que a largo tiempo ya la vivienda es de nosotros, pero a veces los tiempos y todo lo caro que está existiendo en el país no se ha regulado. Entonces creo que el caso de desarrollos inmobiliarios irregulares, pues es lo que denunciamos, ¿no? Que efectivamente haya un gran estudio, se vea de qué manera se regule de otra forma y que no sean tan exuberantes y que efectivamente se busque a las constructoras adecuadas y no que quieran embolsarse el dinero porque es dinero de nosotros que nosotros vamos a pagar. Gracias. Flor, con esta pregunta de la compañera, vamos a tener este bloque y vamos a pasar con las respuestas. Arranca nuestra querida diputada Miriam Valeria. Buenas tardes a todas. Primero reconocer el gran trabajo que han tenido las organizaciones de aquí de Iztapalapa. Me da mucho gusto encontrarme con caras conocidas. No hay respuesta correcta. El trabajo que venimos a hacer es un trabajo democrático, es un trabajo donde nos venimos a escuchar en un hecho inédito. Me parece que por primera vez el Congreso sale a las alcaldías a platicar estas leyes que se van a legislar. Y va alineado con el impacto que anunció la jefa de gobierno y que vamos nosotros a nutrir con todo lo que estamos escuchando el día de hoy. Por acá el compañero Misael nos comentaba que la gentrificación también tiene que ver con las construcciones de centros comerciales y efectivamente allá en la unidad Mirazones, cuando se construyó la plaza Antenas, sufrimos muchísimo por esa construcción. No estamos en contra, vamos a decirlo claro, no estamos en contra de los centros comerciales, pero sí estamos a favor del pueblo. Y entonces, ¿qué pasó con la unidad de habitación en Mirazones? Se encarecieron sus servicios después de la construcción de esta plaza comercial. Les empezó a faltar el agua. Entonces, uno de los puntos muy específicos que contempla el Macro 1 es el apoyar a las pequeñas empresas, es apoyar también el comercio local, porque no solamente contempla la vivienda, sino también contempla la dignificación de la vivienda y va alineado con el plan de desarrollo que se está haciendo aquí en la Ciudad de México. Entonces, yo les quiero decir que para mí es un gusto estar escuchando. Va a ser un gran trabajo que se va a hacer desde el Congreso de la Ciudad de México, porque todo lo que estamos escuchando en las distintas alcaldías lo tenemos que analizar. Teníamos que hacer vamos a hacer el análisis, pero también debemos entregar una propuesta que se va a hacer allá en el Congreso de la Ciudad de México. Pues yo muy contenta de estar aquí con ustedes, nos espera muchísimo trabajo en el Congreso de la Ciudad de México, pero tengan por seguro que lo vamos a hacer. Muchas gracias. Tenemos la palabra a nuestro querido diputado Juan Ricardo Rubio Gualito. Buenas tardes, compañeras, compañeros, amigas y amigos. Creo que en Iztapalapa somos los mismos y nada más de repente nos vamos cambiando de evento, pero somos los mismos. Y eso a mí me da gusto porque el proceso de desarrollo y de lucha no es de 5, de 10, de 20 años, es un proceso muy largo y el día de hoy tiene un resultado con gobiernos de izquierda, con gobiernos progresistas, con gobiernos de la transformación. Y parte de esto es el concepto de lo que hablaba un poco Misael, de lo que hablaba el compañero del sombrero. Entender que estamos en un proceso constante de lucha de clases. No podemos dejar de ver que venimos en una batalla frente a representantes del cártel inmobiliario. Se les ha vencido política, electoral e ideológicamente. Y no van a regresar. Y no nada más es ponerle una barrera a la oligarquía y a sus representantes, porque no nada más es Margarito Ponce, son diputados, diputadas, senadores, son empresarios reaccionarios, es toda esa parte que quiere regresar
están destinados a estar en el lugar que se les mandó, que es el basurero de la historia. Y de ahí no van a salir. En este marco, entender este marco, tenemos que entender las diferentes luchas que se vienen desarrollando. La lucha por un mejor salario, la lucha por tierra y obviamente el derecho a una vivienda digna. Y la palabra digna es muy amplia y muy profunda, que abarca más el ver situaciones como a lo mejor unas que tenemos que cambiar, que es una herencia de los gobiernos neoliberales, así lo tenemos que decir. Fue un concepto neoliberal implementado por gobiernos de derecha, por el PAN y el PRI, así se tiene que decir. Y que en Iztapalapa no nos vamos a volver a dejar pasar nunca más. Eso quede claro. Que tenemos que vencer y derrocar toda esa vieja usanza de los contratos y hacer lo que está haciendo la doctora Claudia, lo que está haciendo nuestra jefa de gobierno, lo que están haciendo aquí en Iztapalapa, la alcaldesa, hacer más público lo público. El dejar de lado, el dejar a un lado, el cómo vamos privatizando, cómo vamos haciendo contratos oscuros, contratos que no conoce nadie, y al contrario, que el gobierno sea eso, no un administrador de presupuesto, un garante de derechos, un productor de derechos y un garante de derechos. ¿Cómo profundizamos el derecho a la vivienda? Ese es el tema. Ese es donde todos y todas tenemos que participar. ¿Cómo aportamos más allá del tema concreto económico, economicista, dirían los marxistas viejos? ¿Y cómo profundizamos? ¿Cómo entendemos que la generación de derechos tiene que ser un proceso continuo de todas y todos, por lo menos los que estamos en Morena, o los que aunque no estén militando están en la cuarta transformación, y continuemos este proceso? Creo que si entendemos que vamos en ese camino, no solamente vamos a tener una profunda reforma o creación de leyes en contra de la gentrificación, sino vamos a garantizar que nuestras hijas, nuestros hijos tengan derecho a una vivienda digna, que no nada más son departamentos de 45 o 60 metros cuadrados con un baño pequeño. ¿Cómo tienen derecho a vivir de manera digna? ¿Cómo tienen derecho a una educación digna, a la alimentación digna? Esto es lo que tenemos que profundizar. Entonces, compañeras y compañeros, yo los invito a que lo que no podamos expresar o lo que no podemos expresar, que no lo hagan llegar a través del correo o a través de documentos, para que podamos profundizar y tener un documento más acabado en el propio Congreso de la Ciudad de México. Muchas gracias. Gracias, diputado. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Nuestro tercer bloque, creo que vamos a estos tres, porque la auditoría queda participar más. Vamos a abrir de nuevo, 1, 2, 3, entonces de este lado, compañera de blanco, luego pasamos con la compañera de blanco. Allá atrás, como ya los profes, ¿qué opinan del tema? Con la venia a todas y a todos. ¿Tu nombre? Mi nombre es Salvador. Gusto. Escuchando a las compañeras y compañeros, yo soy nativo de aquí del centro de Iztapalapa, de los barrios de Iztapalapa. Sobre el tema que estamos hablando, no solamente ha afectado zonas como la Roma, Condesa, Anzures, el Polanco, etcétera, ¿no? Aquí en los barrios de Iztapalapa hay una prioridad. Desde que empezaron a venir las caravanas de migrantes, pues también muchas vecinas y vecinos nativos de los barrios de Iztapalapa han sido desplazados por los migrantes y también por los mismos dueños al no tener pues ese control de un margen de renta, vaya. Actualmente prefieren rentarle a haitianos que sí vienen con necesidad, pero tienen familiares en el extranjero o están también recibiendo un apoyo por parte del gobierno actual. La gran diferencia es en los barrios de por sí y zonas aledañas como Ortiz Tirado, Paseos de Churubusco, las rentas son arriba de 15,000 pesos y no son rentas pues, que digamos tan accesibles. En los barrios antes de que vinieran las caravanas de migrantes, las rentas eran de 2,000, 3,000 pesos por un cuarto, no te hablo de un departamento, sino cuartos que dices, de por sí, por la central de abastos, la renta a las vecinas y a los vecinos de
del centro de Iztapalapa, de San José Aculco, etcétera, no solamente de los barrios, les salen caras, comparándolas con las rentas de Santa Catarina, que están en 1500, son un poco más accesibles, por la distancia, obviamente, también por la zona, que es más alejada del metro, de áreas de comunicación, etcétera. Yo opino, en mi punto de vista, en el tema de no solamente visualizar los negocios que vienen a incrementar las rentas, sino también tener un control bajo la forma de los vecinos, es lo que están comentando los diputados. Lo dijo un compañero, ¿cómo vamos a tener un control, cómo vamos a meter una iniciativa si realmente no tenemos el qué, por qué y para qué? Tenemos el para qué, pero el qué, hay viviendas que no tienen domicilios dentro de los callejones de los barrios de Iztapalapa. Casi el 70% rentan viviendas, de las cuales ninguna dan contratos, no dan algún recibo, ni mucho menos, y cuando quieren te suben la renta, como lo mencionaron hace rato. Yo creo que debe redundar mucho en la información, los compañeros fueron muy explícitos, pero dentro de los barrios de Iztapalapa, lo pongo como ejemplo, han sido lugares de las rentas que se han duplicado, triplicado, a pesar de que hay un albergue que hace tiempo allí en la calle de Lerdo. Desgraciadamente ahí menospreció el valor de los domicilios, porque los migrantes no vivían dentro del albergue, se quedaban sobre la calle. La alcaldía, la alcaldesa en ese momento, Clara Burgada, nos apoyó a quitarlos, dándole seguimiento a la actual alcaldesa. Se tomaron ciertas medidas, pero ¿qué pasó con estas personas de la caravana migrante? Empezaron a meterse a los domicilios. Es lo que quiero hacer como un acervo de la situación, que no necesitamos solamente que sean unos empresarios o personas de un estatus económico mayor que vengan a hacer que nuestra vivienda sea pues, de un costo mayor. En los barrios de Iztapalapa, honestamente, hay muchas personas que viven al día, trabajadores de la misma alcaldía, que tienen un sueldo de 10,000 pesos al mes, y honestamente les cobran 5,000, 6,000 pesos de renta, tienen un familiar diabético. Esa manera de cómo pueden ver, no solamente de la vivienda, sino también en el tema de los salarios de los trabajadores. ¿Es cuánto? Gracias, Amador. Pasamos a este lado con la... Pégate más el micrófono, por favor. Los de atrás, por favor, mantengamos el respeto a nuestros vecinos y vecinas de la alcaldía. Es el mercado más grande de Latinoamérica, que justo está en la alcaldía de Iztapalapa, y la población más grande, como decía el compañero. La verdad, ahí en esa economía no está regularizada. Muchos de ahí tuvieron que salir, porque también los que sí tenían los terrenos no podían apropiarse, porque también lo que dice el compañero, no podían atender la aplicación porque es muy caro, también los mismos propietarios y todo eso es muy caro. Entonces, a no poder llevar la publicación tenían que meter a las estructuras, y en esa colonia de San José Aculco, pues es una colonia que viene mucho de las comunidades del Estado, que es un medio de vivienda, pero debe de sobrevivir, pero sí es muy caro, no está organizado como el compañero, y pues no sé qué posibilidades pudiera haber también para los nativos de ahí, de poder adquirir sus propiedades, pero que fuera más barato todas esas cosas jurídicas, porque todo eso es muy caro. Sacar el juicio testamentario, la adquisición y todo eso, la verdad está muy elevado. En mi caso, que fue una herencia que obtuve, es muy caro. Pero pues básicamente sería eso, y que regularice, que puedan ir a observar esa colonia que es San José Aculco, donde se renta mucho, pero está muy elevado la renta. Gracias. Gracias, les pedimos, por favor, manténganse asientos y vamos a dar una pregunta más de respuesta para el compañero que quería participar, y con ello vamos a dar un cierre de nuestro evento, que también la transmisión del Congreso se nos corta. Buenas tardes, mi nombre es Edgar Montero, del Bloque de Organizaciones Sociales. Yo creo que hay que tener primero una emoción de respeto, porque venimos a un foro a discutir.
venimos a compartir ideas, venimos a sumarnos a este esfuerzo. Falta de coladeras, baches adentro de los baches, la alcaldía no reacciona, inundaciones un día sí, el otro también. Eso pasó en El Salado, eso pasó en la Vicente Guerrero. Llega sobre poblaron el lugar, hay un asunto en donde ayer en la laguna no generaron un asunto de captación de agua de esto. Necesitamos irnos otra vez a esas alcaldías que no nos permiten las inmobiliarias. No nos permiten las inmobiliarias vivir ahí. Necesitamos nosotros regresar y habitarlas para que también tengamos la misma accesibilidad de vivienda. Nosotros hemos estado trabajando con la diputada Marta Ávila en estos foros de discusión, que nos ha apoyado mucho y hemos trabajado también en este tipo de foros en el Instituto de Vivienda para buscar que se generen las condiciones. Sí es cierto que el terreno es barato en Iztapalapa, pero tenemos que generar las condiciones para que también sea barato en Coyoacán, en Miguel Hidalgo, en Benito Juárez, y que no solamente en Iztapalapa puedan construir la gente de escasos recursos y que también podamos ocupar las alcaldías. Así como en Iztapalapa se apropiaron de espacios públicos en la administración de la actual jefa de gobierno, ahora necesitamos apropiarnos de espacios donde se pueda construir una vivienda digna y también accesible para la ciudadanía. Y sobre todo para los jóvenes. Hace muchos años trabajaba el papá y al papá le alcanzaba para mantener a la familia, para comprar una casa, para comprar un carro, para comer, para salir de vacaciones. Ahora trabaja el papá, la mamá y no les alcanza para pagar la renta, no les alcanza para comprar casa, ya ni hablemos de comprar un carro. Necesitamos generar esas condiciones para que otra vez la calidad de vida regrese. Y creo que el hecho de que la jefa de gobierno tenga un compromiso de generar 200,000 acciones de vivienda, van a desahogar un poco ese rezago que ya se tiene aquí en la Ciudad de México. Y pues creo que como organizaciones sociales tenemos que sumarnos a ese esfuerzo de lucha para garantizar que la gente que cree en nosotros pueda tener acceso a esos espacios de vivienda y que regresemos a las alcaldías. Cuauhtémoc está siendo terriblemente desplazado por bodegas de chinos. Nosotros vemos edificios que están vacíos en donde se podían rehabilitar vivienda y ahora son bodegas de los chinos, ¿no? Entonces, pues esa es la propuesta y muchas gracias. Gracias. Le damos permiso de la palabra a nuestro maestro director de gobierno de la Alcaldía de Iztapalapa. Queremos un cierre a este foro. Agradecemos su participación. Al contrario, muchísimas gracias. Un par de reflexiones importantes sobre el asunto. No es menor lo que se está planteando. El asunto de tener, por ejemplo, un observatorio en la ciudad no se tiene. Entonces no sabemos dos cosas: cómo crecen las rentas y cómo crece el precio del suelo en la ciudad, que es una cosa muy, digamos, muy compleja en el asunto. Déjenme hacer un par de reflexiones. Antes la acumulación originaria del capital se daba por el asunto de la fuerza de trabajo, hoy se da por el suelo de las ciudades. Es decir, el capital se está financiando básicamente el suelo de las ciudades. Y por eso, digamos, tenemos procesos tan complicados como el asunto de los Airbnb, que lo que hacen es básicamente, y creo que está muy enfocado esta iniciativa, al asunto de generar grandes bloques de vivienda para rentas temporales, básicamente nómadas digitales, es decir, personas que trabajan desde su casa y que tienen una gran capacidad adquisitiva por los tipos de cambio y permiten vivir en cualquier ciudad. Y eso hace que se empiecen a desplazar las poblaciones originales y que ninguna parte de la ciudad está exenta de eso. O sea, Iztapalapa se puede vender hasta como un tema de aventura extrema y por lo tanto puede haber un asunto de desplazamientos. Como decía, es que lo que han dicho ustedes tiene mucha razón, lo que decía el compañero,
Claro, las primeras experiencias de especulación inmobiliaria se dan en la Juárez, en la Roma, en la Cuauhtémoc, esas cosas. Venían los grandes desarrolladores con maletas a generar un mecanismo de especulación inmobiliaria, ¿no? Ahora, como les decía, digamos, creo que el asunto del capital está metido en el asunto del suelo, y si no generamos un mecanismo que nos permita cuidar el suelo, la ciudad la vamos a perder, y la vamos a perder por especulación inmobiliaria. Ese es uno de los grandes temas que creo que está en el espíritu de esta iniciativa, y creo que vale la pena reflexionar y además apoyar el asunto sobre el tema. Claro, hay muchas experiencias sobre rentas congeladas, como las rentas, el tope de rentas congeladas. Digo, yo tengo la mala experiencia que vengo de una familia que tenía casas y que se quedaron con rentas congeladas, y vi cómo se deterioró el asunto de la vida de las personas ahí, y la ciudad, ¿no? Mucho. Fue hasta el 97, cuando ya lo decía un compañero diputado, ¿no? Que hasta el 97 se levanta el asunto del régimen de rentas congeladas. Precisamente el diputado en ese momento, López Villanueva, Adolfo López Villanueva, permitió el asunto de la descongelación de rentas. Claro, ¿qué necesitamos? Necesitamos, yo digo que sí haya una intervención gubernamental, no solo para rentas, sino también para desarrollos inmobiliarios. Porque la pregunta no es retórica. ¿Qué es lo que hace que suba la plusvalía de un lugar? La intervención comunitaria, sí. El asunto de la intervención de los privados, sí, pero sobre todo lo que hace que crezca el asunto de la plusvalía es el equipamiento y la infraestructura urbana, y eso la da el gobierno, y la da a través de dos cosas: de manera directa o a través de modificaciones administrativas que permiten precisamente que sirva y que aumente el tema de la plusvalía. Y ahí necesitamos, pues, claro, tener una serie de reglamentaciones gubernamentales que permita que, digamos, esto que se ha denominado como el asunto del derecho a la ciudad, que es el uso y disfrute bajo la perspectiva de derechos, pueda ser la ciudad nuestra. Yo creo que no es menor lo que estamos discutiendo, porque estamos discutiendo la viabilidad o no del asunto de la ciudad, no solamente de Iztapalapa. Claro, cada alcaldía tiene su particularidad, pero sobre todo el asunto de cómo queremos ver de esta ciudad. Dos cosas nada más. Creo que tenemos en puerta el asunto de la discusión del programa general de ordenamiento territorial y general de planeación urbana, que son dos instrumentos que nos van a permitir en realidad generar un mecanismo distinto, que están ahí, que seguramente se va a discutir en algún momento por parte de los especialistas, y eso va a ser fundamental para el asunto del desarrollo. Creo que necesitamos dar la discusión ahí, frenar, por supuesto, por supuesto, topar el asunto. A mí me parece fantástico que la renta no exceda el asunto de la inflación. Más o menos andamos por el 4 o 6, ¿no? Hoy, de un día para otro, la pueden subir el 100% y nadie defiende. Creo que este mecanismo, y con estos cierros de observación multitudinaria, tiene que compartirlo también en un ramo disperso de la ciudad. O sea, creo que tiene que tener esta dimensión, no solamente para ver cuestiones multitudinarias y que llegue a códigos civiles, sino un mecanismo que nos permite empezar a regular la relación entre el literal y el capital, y que necesitamos de un plan, porque si no, el capital nos va a pagar. Muchos edificios en muchos lados, ustedes los ven, que construyen cristal, acero, y lo único que hay es especulación, porque son créditos, refinanciaciones y esas cosas. El poseedor final lo único que va a generar es una deuda, como decía Flor, de muchos años. La reflexión última: ¿por qué podemos comprar un auto tan carísimo de 500 en 5,000 pesos en 5 años, y por qué no podemos comprar una casa por el doble en 10 años? Tenemos que refinanciarla a 30 años en la perversión del asunto. Entonces creo que vale la pena reflexionar, compañeros, sobre esto. No es menor, porque ahí se va el destino de la ciudad. Muchísimas gracias, muy bienvenidos. Gracias, Ignacio Israel. Le doy la palabra a la
Buenas tardes a todas y a todos. Pues agradecerles que dicen que siempre los que aguantan son es la calidad, ¿no? La cantidad. Y bueno, también a los que se retiraron, pero los que están aquí, agradecerles que su participación en este foro, que hay veces que es cansado, porque de lo que se trata aquí no es de venir a aventar rollos de aquí para allá, sino de allá para acá nos expresen lo que ustedes con lo que tienen de experiencia en esta construcción de nuestra querida alcaldía de Iztapalapa, y que ante este fenómeno de la gentrificación pues aportemos nuestra experiencia para que se pueda retomar, porque después de estos foros es la sistematización para poder retomar en este marco jurídico, en este andamiaje jurídico que se va a hacer. Ya el bando 1, yo creo que si no lo leyeron hay que leer lo que la jefa de gobierno propone, que tiene que ver con esto que decía el compañero Lucio, en el tema del observatorio. Sí, ya está en la ley que las rentas no pueden subir más de la inflación, pero ¿cómo se vigila? ¿Cómo se crea una instancia donde la gente que renta pueda ir y decir, a ver, se está violentando mi derecho que tengo al incremento de la renta en base a la inflación? Eso es lo que estamos construyendo. Y bueno, platicando con Aleida, decía, pues está muy bien, nada más no hay que generar más burocracia. Por supuesto que no, estamos en contra de la burocracia, ¿no? Porque eso no ayuda, ¿no? Entonces, eso es el objetivo de estos foros, que podamos llevarnos, son 16 foros que ya se están realizando, ya creo que ya se está por concluir, ¿o cuántos nos faltan? Faltan todavía 8 foros. Entonces, pues gracias a todas y a todos ustedes por estar aquí y porque van a ver que van a ver si les preparan sus propuestas en estos procesos. Muchas gracias a todas y a todos. Quería dedicar a Marta Ávila y para concluir nuestras participaciones a nuestra querida diputado Marcelo. Buenas tardes a todas, a todos y todas. Quiero agradecer al nuevo presidio, aquí a Marta Ávila, que es mi presidenta de la mesa directiva, a mi coordinadora, sí, aquí está, a mi vicecoordinadora y la asesora, pero aquí estamos igualito, a todos los diputados. A Bucio, que es nuestro segundo fuerte aquí al frente de la alcaldía de Iztapalapa. Yo quiero hacer una reflexión. Después de haber escuchado a todos los que me antecedieron, se me quedó una frase bien importante de música. Y lo quiero decir con muchísimo agrado. Si podemos comprar un carro, arrancarnos, y a veces rentamos una propiedad, una casa, y lo pagamos en 5 años, y cuando acabamos de pagar ese automóvil, ¿qué creen? Ya no vale lo que nos costó. Ya te pueden dar, si te costó 400,000, ¿cuánto? 70,000 pesos. Y en cambio una casa, ¿sí? Una casa, ¿sí? Que vi aquí a Valle de Anagua, veo aquí al Frente Popular y todo, y se retiraron, y qué tristeza, porque yo los he visto sobre Tlalpan haciendo cadena humana, luchando por lo que quieren durante tantos años, pero en fin, ¿sí? Entonces, si podemos sacar una casa en crédito y pagarla en más años, que creen, sube de plusvalía. Y este tema sí es importante de la gentrificación, súper importante. Iztapalapa ya está en eso, Acaban de mencionar la central de abastos, ver las rentas, acaban de mencionar la Sifona, ya mencionó las colonias pues, de alto rango, les llamo yo. Pues son rentas de 40,000 pesos, ¿sí? Y aquí en Iztapalapa corremos el riesgo que nos desplacen poco a poco, y más ahora que hay servicios. Yo mencionaría a Clara Bocal en su momento que dejó Iztapalapa
pues en buenos términos. Alegra sigue trabajando para conservar precisamente que vivamos en una alcaldía digna. Entonces, aquellos que se retiraron, pues a lo mejor son los que rentan, o se quedaron los que aquí rentan, y sí tienen ese gran interés de ver un futuro mucho mejor. Yo quiero agradecer a cada uno de los diputados que han hecho un esfuerzo grandísimo de estar presentes. Ya mencionaron cuántos foros llevan, ¿sí? Iztapalapa ha crecido tanto. Yo vivo en la colonia Miscuac. Yo me acuerdo que llegué ahí cuando era Telgate, cuando hacíamos las fosas, cuando nos colgábamos de la luz de aquí, yo creo que hasta, no sé, al panteón, y ahí íbamos señalando precisamente hasta con calzones. Ay, estos son míos, estos son míos. Y llegaba cuando se iba la luz. Me caían los pozos de agua, porque no me acordaba que allá lo había puesto, y con esa misma regaba la parte de afuera, porque era un levantadero de polvo enorme. Y recuerdan que a nosotros, por ejemplo, la Miscuac, nos trajeron de la central de abastos. Íbamos al agua de aquí hasta 3 esquinas, y dicen por ahí que no. Cuando yo llegué a los predios, estaban por aquí, vamos a poner 30 de 6 por 15. Hoy un predio de 6 por 15 tiene la cantidad de 800,000 pesos. Créanme lo que sí. Y en esas partes donde yo vivo, hay viviendas pequeñas de un cuarto compartiendo un baño que, compañeros, se pagan 2,000, 3,000 pesos de renta. Sí, créanmelo, y compartiendo un baño. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que regularizar. Hay muchos que tienen vivienda en las unidades habitacionales, Ejército de Oriente, de Sosomo. Iztapalapa está llena de unidades habitacionales. Créanmelo. ¿Y qué creen? Muchos no las necesitan porque van y la rentan hasta en 4,000 pesos. Créanmelo. Y alguien mencionaba que ganar 10,000 pesos en la actualidad y pagar una renta de 5,000, pues no nos queda gran recurso para seguir adelante. Hagamos una reflexión juntos, una reflexión que sí lo vamos a lograr, porque la jefa de gobierno está súper interesada en que este tema salga adelante, y no lo podemos hacer sin las observaciones de ustedes. Pero cuando lo hagamos, hagámoslo con esto. Pero así toquémonos el bolsillo, que lo debemos de hacer con esto, con el bolsillo. No todos tenemos la misma oportunidad, ¿sí? Pero si nos vamos a un plazo razonable, yo creo que todos vamos a gozar de esta gran proyección. Palabra que sí lo podemos lograr juntos, y ponemos a sus órdenes los módulos de los diputados. Si tienen alguna duda, busquen en Facebook, que aquí están los diputados, y podemos dar asesoría. Y si alguien tiene alguna duda que estábamos mencionando, aquí está el licenciado, ¿sí? Que se pueden quedar para ver precisamente regulación de los predios. No podemos avanzar si no tenemos regulación, Tomás. Entonces hay que regularizarse, hay que echarle ganas. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Iztapalapa. Gracias a todas las organizaciones de vivienda, a todos los luchadores sociales. Y seguimos, nos vemos el próximo viernes, sábado y el lunes que sigue. Continuamos con los foros. ¡Ánimo!